buenas tardes, querida comunidad académica. Ante todo, agradecerte, querido doctor Martínez Zampa, por invitarme a este seminario, el sexto seminario ya que organizan justamente todo por la mediación, y bueno, también agradecerle a todos los organizadores, y con este tema tan maravilloso, ¿no? Que nos interpela el camino recorrido para este 2025. Bueno, con gusto y con placer, creo que justamente esto que nos interpela el camino recorrido es parte de lo que hoy voy a compartir con ustedes. Efectivamente, recientemente, como ustedes saben, se dicta la ley base. Yo soy la doctora Susana Monti y me voy a referir a los métodos adecuados de resolución de conflictos en la ley base y en el RIDI. Para poder comprender, o seguramente hay gente que ya recorrió el camino, muchos mediadores, algunos árbitros, veo que hay también muchos colegas internacionales. Podemos decir que entre los métodos tenemos la negociación, la mediación, el arbitraje, la composición, la conciliación, el diálogo comunitario. Más aún, como bien hemos conversado siempre y hemos dado en nuestras clases, hablamos siempre de los beneficios, ¿no es cierto?, de estos métodos. Algunos hablan de un sistema multipuertas, métodos estratégicos de resolución de conflictos, el método CECIPAR, justamente hablando de CECIPAR, la doctora María Rosa Caetano con el arbitraje. Estos métodos en realidad son una solución muy importante para realizar o justamente de alguna manera lograr lo que buscamos, que es prevenir los conflictos, ¿no es cierto?, que es nuestra función principal, y obtener menores plazos, mayor participación de las partes, mayor eficiencia y economía. Y como decimos también, y como invitamos siempre a nuestros cursos de los métodos encadenados, es como más me gusta, también concatenados, hay varias formas de decirlo. Bueno, el medar, el conciliar, negociación, mediación y arbitraje, mediación y pericia arbitral. ¿Quién mejor para darnos esas charlas y esa importancia de integrarlo justamente en nuestros contratos, en todas las cláusulas, en el discurso de apertura, bueno, en todo eso? Pero ¿qué pasó? En Argentina, en julio del 2024, se dicta la ley 27742, conocida como ley base, que a propósito de este camino recorrido y que en definitiva tiene que ver también con el mundo en que vivimos, ¿no? Esto que cada vez más se impone, y es que estemos todos conectados, mismos por las redes, intenta de alguna manera, a través de esta ley tan importante, integrar todos estos métodos y estos procesos para resolver disputas de manera pacífica, justa y sostenible. Es decir, que dentro de la ley base vamos a encontrar casi todos estos métodos. El de negociación en el artículo 65, 69, 73, 221, la composición en el 221, la conciliación en el 65, en el 70, la pericia arbitral en el 69 y el 70, el arbitraje 65, 69 y 70, 144, 149, 221, pingo diríamos, ¿no? Bueno, en todos los métodos los encontramos tanto en el artículo 70 como en el 221, es decir, que tienen importantísimas modificaciones en materia de solución de controversia en el que Estado sea parte. Por lo tanto, yo aplaudiría, porque este camino recorrido implica el reconocimiento, ¿no es cierto?, de este tipo de métodos, no solamente a través de la justicia y de buscar justamente la contraposición de las partes y que sea un juez el que dirima un conflicto. No están incluidos, claro que no, siempre está presente, pero si nosotros pensamos en métodos realmente que sean estratégicos,
tenemos que pensar también en combinar o en conocer los otros métodos. En el título tercero, la ley se refiere justamente a los contratos o acuerdos transaccionales en los que el Estado sea parte, en los cuales eventualmente podrán ser objeto de negociación o rescisión en los supuestos de fuerza mayor, que se trate de un contrato de obra pública, concesión de obra pública, de construcción, de provisión de bienes y servicios, contratos anexos. Vamos a ver justamente que habla de contratos celebrados con anterioridad al 2023, fecha a la asunción del nuevo gobierno. Asimismo, en el supuesto especial de conflicto entre la ley y lo que se debe entenderse por lo económicamente o financieramente inconveniente para el interés público. Esto es un dato importante porque, bueno, hace también a los efectos de los actos y de la responsabilidad. Bueno, nosotros sabemos que la ley base se publicó en junio del 2024, a partir de ahí aparecen también los decretos reglamentarios, cuestiones que vamos a ver a continuación. El artículo 65 se refiere justamente a estos acuerdos transaccionales, prejudiciales, judiciales o arbitrales, en los que en los términos y con los efectos previstos por los artículos 1641 y siguientes del Código Civil y Comercial de la Nación. Siempre que el acuerdo se encuentre debidamente fundado y resulte conveniente para los intereses del Estado Nacional. Siempre para quienes se dedican a las cuestiones de derecho administrativo, las cuestiones de oportunidad, mérito y conveniencia quedan fuera también de cuestiones de los magistrados. Sin embargo, podemos ver la responsabilidad o no que pueda tener el Estado, sobre todo por estos contratos anteriores. Vamos a ver también que también podemos encontrar algunas cuestiones contractuales en las que existe posibilidad cierta de reconocerse su procedencia. Entonces, ¿qué necesita previamente el dictamen de la Procuración General del Tesoro de la Nación, ¿no? Y de la Sindicatura General de la Nación? Porque evidentemente el Procurador General del Tesoro de la Nación es el jefe del Cuerpo de Abogados del Estado. Y tenemos también la Sindicatura General de la Nación, que puede requerir informes, etcétera. El acuerdo fundado y conveniente para los intereses del Estado. Bueno, estos acuerdos, el reclamo administrativo, vamos a ver, previo se elimina. Vamos a hablar justamente de esos acuerdos transaccionales que decíamos recién. Hay una reglamentación justamente cuando hablamos de esta parte de la ley, el decreto 713 del 2024, regula, ¿no es cierto?, todo lo que tiene que ver a estos acuerdos transaccionales. Por ejemplo, todo lo que hace a los contratos de obra pública, concesión, etcétera. También el régimen de iniciativa y todo. Bueno, volviendo a estos métodos de resolución, como decíamos también, el artículo 12 dice: todos los contratos podrán prever mecanismos de prevención y de solución de controversia, conciliación o arbitraje. También nos habla del panel técnico, tribunal arbitral, ¿no es cierto? También habla de la cláusula compromisoria. Nosotros, justamente, inmediata dice: en el caso de optarse por la vía del arbitraje con prórroga de jurisdicción, deberá incluirse la respectiva cláusula arbitral que será aprobada de forma expresa e indelegable por el Poder Ejecutivo Nacional, informando inmediatamente al Honorable Congreso. Puede renegociar, puede someter a controversia o consideración el panel técnico si necesita el tribunal arbitral. Vamos a ver que habla también de oferentes, el retorno, bueno, todas estas cuestiones que hace a la negociación. Por otro lado, vemos que la ley base se introduce a la ley modificaciones de hidrocarburos, justamente en el título de energía, capítulo primero, y establece un sistema de concesiones por parte del Estado. En estas modificaciones se encuentra también el 79, supuesto de nulidad, extinción, y vemos asimismo que en el 86 nos habla justamente de la intervención del tribunal arbitral. Es decir que
Para nosotros el régimen del arbitraje, que poco utilizamos en nuestro país, pero que a nivel internacional podemos decir que junto a la negociación y la mediación son de los más importantes, aparece el régimen de incentivos para grandes inversiones RIGI. Y acá encontramos justamente en el título séptimo, que se funda en la cláusula del progreso, digamos, todo lo que tiene que ver al régimen de incentivo de grandes inversiones que se va a hacer a través de vehículos de proyecto único, BPU. O sea que cada vez que hablemos del BPU hablamos de estos vehículos de proyecto único. El presente no es la presente charla no es para darles un conocimiento profundo, solamente para quienes empiecen a conocer y a meterse en estos temas, de alguna manera poder saber que todos estos métodos, ¿no? De resolución de conflictos aparecen en la ley base, es decir, como útiles y beneficiosos para la sociedad. Asimismo, los invitamos siempre a participar en todas nuestras charlas. Como muchos me conocen, yo soy abogada especialista en impuestos, aparte de mediadora, y justamente todo lo que tiene que ver a impuestos y esta posibilidad del arbitraje internacional es muy importante. Por otro lado, tenemos que analizar justamente el artículo 217 que establece las sanciones, ¿no es cierto?, en estos casos de los BPU, donde por un lado pueden recurrirse por la Ley de Procedimientos Administrativos 19.549 sin perjuicio de la facultad de estos BPU de optar por someter la controversia a arbitraje. Ojo con esta cuestión, que ha sido muy criticado en algunos aspectos. De hecho, algunas provincias, como la provincia de Buenos Aires, en un principio desistió de adherir a este régimen de incentivos. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que establece para el arbitraje. Por un lado, los efectos suspensivos, ya sea que los recursos o estos remedios alternativos judiciales, habla la ley, o arbitrales, que interpongan los BPU, suspende la ejecución de los efectos de los actos dictados por la autoridad de aplicación. Otro dato importantísimo tiene que ver que decíamos que no es necesario agotar la instancia administrativa y que no será aplicable ningún plazo de caducidad para el inicio del reclamo arbitral. Pero ahora bien, ¿qué es la vía arbitral? La vía arbitral es la interposición de los recursos de impugnación, ¿no es cierto?, el desistimiento de ir por esa vía. Tampoco importa, por ejemplo, que sea una renuncia de los derechos del BPU, ni obsta a que se articule un reclamo arbitral una vez resueltos definitivamente los otros recursos. Por lo tanto, la promoción del reclamo arbitral impide la continuación posterior de esos recursos. ¿Por qué? Por los efectos justamente del laudo arbitral. ¿Qué pasa con la jurisdicción y el arbitraje? El 221, que regula justamente todas las controversias que deriven del presente régimen, o guarden relación, dice, entre el Estado Nacional y un BPU adherido al RIGI, no queda limitado a la ejecución y aplicación o alcance simplemente de las normas relacionadas, el uso, el goce, etcétera, ¿no es cierto?, por el BPU, sino que pueden aplicar una vez establecida una disputa, porque ellos ya hablan de disputa. Este es un término muy utilizado en el derecho internacional. Se resolverá en primer lugar mediante consultas y negociaciones amistosas. Vean ustedes la importancia de justamente esas negociaciones amistosas. Bueno, ¿qué elige? Elige el BPU, dijimos. Si no se puede solucionar en forma amigable en esa primera instancia, que podría ser de mediación también. Nosotros sabemos la mediación, tercero, imparcial, que no resuelve, sino que acerca a las partes para que éstas decidan. Ahora bien, ¿qué pasa si
No puedo solucionar en forma amigable en un plazo de 60 días corridos desde que el BPU notificó al Estado Nacional sobre esta existencia de disputa. El BPU, sus socios, accionistas, ¿no es cierto?, someterá la disputa al arbitraje. ¿Eh? Bueno, es decir que, ojo acá, porque hay varios sujetos que está dentro de estos vehículos, ¿no es cierto?, que puede elegir este método de resolución de conflictos. Bueno, si la disputa, como decíamos recién, dentro de los 60 días. Ahora, ¿qué procedimiento se va a utilizar? Bueno, también se puede elegir si vamos a utilizar el reglamento de arbitraje del CPA, que es la Corte Permanente de Arbitraje, del 2012, el reglamento de arbitraje de la Cámara de Comercio, el convenio sobre arreglo de diferencias justamente relativas a inversiones, que es el que más se utiliza en el CIADI justamente sobre estos temas. ¿Y en dónde? ¿Quién va a ser el tribunal? ¿Dónde va a estar el tribunal? Bueno, con excepción del caso en que el BPU opte por el arbitraje de conformidad con el convenio de arreglo decíamos, justamente de inversiones, justamente se definirá la sede del arbitraje, que siempre debe ser fuera de la Argentina, ¿no es cierto? Y en un país que sea parte de la convención. Entonces, esto por un lado. Por el otro lado, sabemos que la ley establece que el tribunal va a estar formado por 3 árbitros y que de acuerdo a las reglas de procedimiento, ninguno de los árbitros puede ser argentino o del origen accionista mayoritario del BPU. El idioma será español, excepto casos que sean sometidos a arbitraje por socios o accionistas extranjeros, en los cuales se utiliza el español o el inglés. Otra cuestión interesante también es que los derechos insertivos adquiridos bajo los términos de este reglamento en los tratados de promoción y promoción podrán dar lugar a responsabilidad internacional del Estado Nacional sin perjuicio de los remedios previstos. El artículo 223 habla de la existencia de un proceso arbitral en el cual no se suspenden o se retrasan justamente de ninguna manera las obligaciones contraídas, es decir, tanto los derechos como las obligaciones del BPU tienen que seguir cumpliéndose. Hoy en día podemos hablar que actualmente, según información del propio Estado, hasta la actualidad se ha aprobado justamente el proyecto Parque Solar Quemado, que se desarrollará en la localidad de Cocolí, del departamento de Las Heras, provincia de Mendoza. Está formado por Luz del Campo Sociedad Anónima, YPF, y contará con una inversión de 210 millones y generará una capacidad instalada de 305 megavatios. Esto con fecha 8 de enero de 2025, o sea que recientemente. Y se habla de otros proyectos también, les acompaña una linda nota en Infobae, donde cuenta cada uno de los proyectos, pero en su gran mayoría referidos al petróleo, el gas, la minería. Así que bueno, con esto les agradezco muchísimo y bueno, y como siempre un placer y a sus órdenes, queridos mediadores, y felicitaciones por estos métodos de resolución alternativa de conflictos. Felicidades, gracias.